Un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Alén Saucedo. Vengo de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El tema que daré a conocer hoy es el tema de funciones del docente Jover Oblitas Díaz, que lleva a cabo el curso de matemática. La función real. El concepto va más allá de uno que estudiamos antes, que es el concepto de función algebraica. Estamos hablando de una función que contempla algunas características propias y para ser definida como tal, contempla un par de condiciones que veremos a continuación. Es llamada así a la que pertenece a R en el conjunto de los números reales. Eh, Tal que se asocia los números reales con los mismos números. Al señalar que es de variable real, se parte de la base de que el conjunto de partida es R, vale decir el conjunto de números reales. Al señalar que está definida así, queremos significar que el conjunto se llega también es R, vale decir el conjunto de números reales. En toda función se distinguen al menos dos variables. Esta acción variable independiente que es generalmente llamada x, cuyo valor no está condicionado por ningún otro valor de ahí. Su nombre, variable dependiente generalmente llamada y, o también fx, cuyo valor se halla condicionando por el valor que toma x, o sea, la variable dependiente de la que hablamos antes. Eh, El dominio de una función real se llama dominio de una función al conjunto de valores que toma o adjudicamos nosotros arbitrariamente. A la variable independiente, es decir, x, es frecuente que el dominio se defina como todo el conjunto de los números reales, pero no tiene que serlo siempre. En su representación simbólica, en este caso, la función se representa mediante una ecuación o fórmula que deja en evidencia la relación que existe entre variable dependiente y una independiente x. Como por ejemplo puede ser y es igual a 2x. Si expresáramos esta función en lenguaje común, diríamos que y valdrá siempre el doble de lo que valga x. En la representación gráfica se trata de líneas rectas o curvas que surgen luego de haber elaborado un cuadro de valores a partir de la representación simbólica que vimos en el ítem anterior. El resultado puede ser algo similar a lo que podrías ver en la imagen de portada. Continuando con el problema. El siguiente problema es el problema número 5 de las que nos dejaron. Un arquero lanza una flecha que describe una trayectoria parabólica, la cual alcanza una altura máxima de 8 metros y al caer impacta en el blanco ubicado a 6 metros de altura, que coincide con uno de los extremos del lado recto de la parábola, y nos piden determinar la distancia de que se muestra en la gráfica. En primer lugar, lo que he planteado es la ecuación de la parábola. ¿Por qué? Es que acá tenemos que detallar un pequeño detalle. Acá la ecuación de la parábola es la siguiente. X más b sobre 2a al cuadrado es igual a 1 sobre a multiplicado por y más b al cuadrado sobre 4a menos c. Como sabemos que es una función cuadrática, el a tiene que ser diferente a 0. Y como la parábola se dirige hacia abajo, abrazando el eje y, entonces la tiene que ser menor que 0. Pero para saber que esta es la ecuación de la parábola, tenemos que ver su demostración.
Esa ecuación nace sobre la misma ecuación cuadrática que es y es igual a x al cuadrado más bx más c. Aquí lo que hicimos es pasar a restar a y todo multiplicando el miembro derecho. Entonces nos quedaría que y menos c es igual a por x cuadrado más b sobre a por x. Y ahora lo que debemos hacer es buscar un TCP útil no muy cuadrado perfecto dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría y menos c es igual a de la x más b sobre 2a al cuadrado menos a por b al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Acá eso es utilizado por el artificio. Aquí es utilizado el artificio de quita y pon. Continuando acá, entonces ponemos que acá bajamos y menos c es igual a multiplicado por x más b sobre 2 al cuadrado menos b al cuadrado sobre 4a. Ahora el b cuadrado sobre 4a tenemos que pasarlo para el otro miembro y nos quedaría de la siguiente forma. Sería todo entre paréntesis y más b al cuadrado sobre 4a menos c es igual a multiplicado por x más b sobre 2 al cuadrado. Y todo eso lo que haremos es pasar a dividir a, y acá nos queda la división de la parábola que teníamos que demostrar. Y siguiendo con la solución del problema, tenemos que continuar paso a paso. Lo que tenemos que hacer es ubicar el eje de coordenadas en la gráfica. Aquí ubicamos el eje X y el eje Y. Como sabemos que la altura mágica de la altura parabólica es 8 y la altura donde se encuentra el blanco es 6, obtenemos los siguientes puntos. El vértice es el punto de 0,8. También a la base de la trayectoria parabólica se llama claro y le damos un valor de 2n. En esta oportunidad el eje lleva En esta oportunidad, el eje lleva a trabajar con un eje simétrico. Es por eso que va a dividir al claro en partes iguales. Ya una vez obtenido en ese gráfico, lo que tenemos que hacer es comparar el valor del vértice menos b sobre 2a es igual a 0. Acá sabemos que evidentemente que a tiene que ser desigual a 0. Entonces, b por lógica tendría que ser igual a 0. Y acá que b sobre a al cuadrado tiene que ser igual a 8. Si reemplazamos b que es igual a 0, se va a hacer término. Entonces nos daría a conocer que 6 es igual, b es igual a 8. Acá la ecuación de la parábola nos da de la siguiente manera. X al cuadrado es igual a 1 sobre a multiplicado por y menos 8. Además, el problema también tenemos que darnos cuenta que nos da un valor adicional. Es que el blanco coincide con uno de los extremos del lado recto de la parábola. El lado recto de una función cuadrática es igual a 1 sobre a. Pero aquí el lado recto es aquel segmento de la recta que está unido por dos puntos que distan del foco de la parábola. El foco de la parábola es paralelo a la directriz y también puede ser paralelo al eje X. Y acá vemos como
el eje X es igual al eje simétrico, lo que tenemos que hacer es dividir en dos partes iguales. Entonces con eso vamos a originar un punto, que es el punto C, denotado por 1 sobre 2A,6. Ahora pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que tener en cuenta la gráfica anterior y la ecuación que nos quedó. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar el punto C para hallar el valor de A. El punto C es 1 sobre 2A,6. Lo reemplazamos. Entonces nos tendría que quedar de la siguiente manera. 1 sobre 2A elevado al cuadrado es igual a 1 sobre A multiplicado por 6 menos 8. Acá al momento de simplificar, la A nos da que es igual a es igual a menos 1/8. Y aquí tenemos que tener en cuenta que si reemplazamos el valor de A menos 1/8 en 1 sobre 2A nos daría como valor el menos 4. Pero en el punto C tiene que ser un valor positivo. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar un valor absoluto al dígito de 1 sobre 2A, que nos tendría que dar un valor a 4. Entonces el valor de C es igual a 4,6. Y una vez obtenido eso, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de A en la ecuación que tenemos en la parte de arriba. Y nos quedaría que x al cuadrado es igual a 1 sobre menos 1/8 multiplicado por y menos 8. Entonces, x cuadrado es igual a menos 8 multiplicado por y menos 8. Ahora tenemos que reemplazar el punto A en la ecuación para hallar n. Reemplazando menos n al cuadrado es igual a menos 8 multiplicado por 0 menos 8. Y todo un número negativo elevado al cuadrado sale positivo. Entonces sería que n al cuadrado es igual a menos 8 por menos 8. Todo eso da igual a n es igual a 8. Ahora tenemos que hallar la distancia d. Aquí tenemos que sacar una parte de la gráfica para tener un mayor entendimiento. El valor de n lo reemplazamos en el punto A y nos daría igual que sería menos 8,0. Y tenemos el punto C que es 4,6. Y acá nos piden la distancia entre ellos. Y lo común es pensar de la siguiente forma. La distancia entre dos puntos. Entonces nos quedaría que la distancia D es igual a 4 menos 8. Entonces sería 4 más 8. Y todo esto tendríamos que elevarlo al cuadrado. Más 6 menos 0 sería igual a 6 al cuadrado. Y aquí en la parte derecha, el D es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Factorizamos 6 al cuadrado, entonces nos quedaría D es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado más 1. Entonces el 2 al cuadrado más 1 tendría que ser igual a 5. Entonces D daría como resultado de 6 raíz cuadrada de 5, dado que el cuadrado del 6 se elimina con la raíz. Y esto daría fin al ejercicio planteado. Con las conclusiones, las funciones reales son el conjunto de todas las sucesiones de números reales provistos como la suma y multiplicación usual de sucesiones. Una función cuadrática es un tipo de función que se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. En otras palabras, una función cuadrática es una función en la que uno de los elementos lleva un 2 pequeño como índice superior.
Muchas gracias por su atención y espero que le haya servido de gran ayuda a mi ejercicio. Muchas gracias.